Muy buenos días, es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de jueves. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1, por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos a repasar antes de arrancar el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Está muy frío a esta hora y vamos a ver el tiempo, cómo seguirá con algunas lluvias escasas. Las temperaturas extremas, la mínima de hoy fue de 8 grados, la máxima que llegará a 11 grados. Es decir, la temperatura no va a subir mucho durante esta jornada. Mañana también va a estar nuboso cubierto. Hay probabilidad de algunas lluvias, pero serán escasas. Las temperaturas serán más bajas, 6 y 11, las extremas para Montevideo y el área metropolitana. Y el sábado, arrancando el fin de semana, 4 y 12 grados. El cielo estará algo nuboso, periodos de claro, pero tampoco se descarta la ocurrencia de precipitaciones, pero será escasa según lo que dice meteorología. Igual vamos a tener una profundización más adelante de lo que se espera en los próximos días para todo el territorio nacional. Muchos temas tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y uno de ellos que vamos a estar profundizando en minutos nada más tiene que ver con que en el predio del batallón número 13 desde este miércoles la Institución Nacional de Derechos Humanos y también personal de UTE están trabajando para poder retomar las excavaciones en ese lugar. ¿Se acuerdan que estuvo detenido el trabajo porque se detectó un cable de alta tensión en el predio que hacía, imposibilitaba el trabajo de excavaciones allí? Según diversos testimonios, en esa zona del batallón número 13 podrían encontrarse algunos enterramientos. En otro tema, también un documento interno de la Asociación de Magistrados Fiscales sugiere que Mónica Ferrero habría violado la independencia técnica cuando, siendo fiscal subrogante, denegó una pericia internacional de uno de los celulares de Alejandro Astesiano a pedido de la fiscal Sabrina Flores. Sabrina Flores había pedido esta pericia internacional, Mónica Ferrero la habría negado. Este domingo comienza a regir la ley que habilita la internación compulsiva este 25 de agosto. Esto es para personas en situación de calle con problemáticas de adicción y salud mental cuando se representen un peligro para sí mismas o para terceras personas. Hay algunas repercusiones sobre este tema. El Ministerio de Salud Pública no financió campañas antitabaco como sugiere la normativa vigente, según la respuesta de la Secretaría de Estado a una solicitud de acceso a la información pública realizada desde MBD Noticias. Veamos entonces cuál podría ser la consecuencia de no haber avanzado en esta no financiación de campañas públicas antitabaco. En Paraguay, la muerte del diputado Eulalio Gómez durante un intercambio de disparos con la policía tras un allanamiento por sus vínculos con el narcotráfico está desatando una crisis política. Y sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar hablando sobre la viruela del mono, la viruela símica, que la Organización Mundial de la Salud está lanzando una advertencia porque antes estaba ubicada en algunos países, ahora hay una extensión mucho más grande. Para hablar sobre el impacto, sobre qué cuidados podemos llegar a tener, de qué se trata la viruela del mono, vamos a recibir a la investigadora y docente Mabel Berúa sobre las 8:30 de la mañana. Ahora, momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para ver con datos del Centro de Gestión de Movilidad por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBD Transporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. De cualquier manera, les adelantamos que hay algunas calles, algunos cortes que estarán previstos para hoy. Nicolás Auxilia, entre Cannstatt y Juan Arrieta. El corte será hasta las 11:30 por trabajos de hormigonado. Francisco Anzani, entre Leguizamón y Ramón Anador. El corte será hasta las 2 de la tarde. Y en Mayolo, entre Julio Sosa y Benito Nardone, el corte será hasta las 4 de la tarde, que no se va a poder circular por trabajos de hormigonado. Y aquí, por acá, por Ciudad Vieja, 33, entre Buenos Aires y Reconquista, estará cortada la circulación hasta las 5 de la tarde. Un documento interno de la Asociación de Magistrados Fiscales indica que la
fiscal subrogante cuando ocupaba ese cargo, Mónica Ferrero, habría violado la independencia técnica cuando, siendo fiscal subrogante, denegó una pericia internacional al celular del ex custodia presidencial Alejandro Astesiano, pedido por la fiscal Sabrina Flores. El documento fue publicado por el diario El País y el presidente del gremio, William Rosa, defendió el contenido del mismo. Un fiscal cuando actúa en el marco de la Constitución, de la ley, de las instrucciones generales, pero también en el caso concreto actúa según su leal saber y entender. Y la independencia técnica significa que no puede recibir ninguna orden ni recomendación de un jerarca. Entonces, cuando vemos esta situación en donde hay la negativa de la realización de una pericia, no ya por una cuestión de rubros o de protocolos, sino que la resolución remite al fondo del asunto, en este entendido de que dice, bueno, que sobre ese aparato se habían realizado ya varias pericias, que no había sido decomisado o que la persona estaba condenada. Eso entendemos que es una valoración sobre el fondo que no corresponde a un fiscal general. Entonces ahí nuestra puntualización y preocupación es tratar de delimitar cuál es el alcance de la independencia técnica para que no exista otro episodio así y poder, cuando se da esa situación, la asociación ya salir con un resorte directo. Rosa agregó que es importante que las y los fiscales a cargo de las diferentes causas notifiquen este tipo de hechos a la asociación gremial que preside. Le decíamos a nuestros colegas que si han tenido alguna situación similar en el pasado, que nosotros no nos hemos enterado porque hay zonas grises respecto de la independencia técnica, cuando el doctor Díaz era fiscal o cuando el doctor Gómez era el fiscal general subrogante o después con la doctora Ferrero, y pueden entender que hay una vulneración de la independencia técnica, que nos comuniquen para tomar esos casos como paradigma y de ahí establecer unas pautas. En un mes estarán retomando las excavaciones en el batallón número 13, según confirmó el ministro de Defensa Armando Castaing-Debat. Explicó que la Institución Nacional de Derechos Humanos y personal de UTE comenzaron a trabajar en el predio para superar una dificultad causada por un cable de alta tensión que se encontró en el lugar, lo que impidió avanzar en el trabajo de los arqueólogos. Las excavaciones en el predio del Batallón 13 estaban detenidas desde julio de 2022, luego de que una máquina excavadora rompiera un cable de alta tensión que no aparecía en los planos. Desde esa fecha se detuvieron las tareas de búsqueda de detenidos desaparecidos en el lugar. En este mismo momento está el doctor Cipriano Goñi, gente de la Institución de Derechos Humanos, de UTE y de la empresa, viendo la logística del nuevo traslado. Creemos que eso va a ser relativamente rápido y poder dar cumplimiento a algo que no se había podido hacer hasta ahora. ¿Cuándo se estima que podrían retomar las excavaciones allí? Viste que en esto decir cifras exactas, pero esto no menos de un mes y poco, creo que va a estar en condiciones de reanudar las excavaciones ahí. Y por su parte, el fiscal de delitos especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Percival, le dijo que allí en ese predio podrían haber hasta 6 enterramientos de personas que estuvieron detenidas en el 300 Carlos, el centro de torturas que funcionó en ese lugar. Es una zona importante porque ahí hay una presunción cierta de que estén 6 cuerpos que aún restan recuperar de lo que fue el centro clandestino de detención y torturas, el 300 Carlos. Recordemos que Bleyer y Fernando Miranda, que pasaron por el 300 Carlos, fueron enterrados en esa zona, por eso es que existe esa presunción con respecto a estas 6 víctimas. Se trabajó mucho en el 13, creo que se ha intervenido casi todo, lo que nos decía la antropóloga Luciardo y el doctor Wilder Tyler, que son los encargados en definitiva, es que la intención es intervenir las zonas del otro lado del arroyo, que hasta ahora se hizo solo de un lado. La intención es, además de este lugar que se solucionó con el cable, también es trabajar en los predios aledaños al arroyo, que son predios privados. Las 6 personas que pasaron por el 300 Carlos y permanecen desaparecidas son Juan Manuel Brieva, Carlos Pablo Arévalo, Julio Gerardo Correa, Otermín Montes de Oca, Elena Quinteros y Julio Escudero. Y el fiscal Percival también confirmó que ya se extrajeron las muestras de ADN para enviar, y ya se enviaron al laboratorio de Córdoba, en Argentina, para tratar de identificar, comparando con el banco genético, de quién se tratan los restos hallados en el batallón número 14. Además dijo que la muestra extraída de los huesos encontrados son de buena calidad, por lo que esperan que en breve se pueda llegar a conocer o identificar los restos, a quién pertenecen los restos encontrados.
encontrados. En otro orden, este domingo 25 de agosto comenzará a regir el proyecto de ley, la iniciativa de internación compulsiva para personas en situación de calle, como consecuencia de este proyecto de ley aprobado en el mes de mayo, que establece que el Ministerio de Desarrollo Social podrá solicitar el traslado de instituciones médicas aún sin consentimiento de personas cuya capacidad de juicio se encuentre afectada por patologías o consumo de sustancias psicoactivas. Joaquín Amorena, psicólogo e integrante del colectivo de Radio Vilar de Voz, dijo que la implementación de la ley le genera tristeza y advirtió que no solucionará la problemática existente. No soluciona el problema. En la exposición de motivos se habla como de la necesidad de un abordaje integral y de ver los diferentes aspectos, pero el único artículo que se establece es la internación. Entonces nos parece que previo a la internación lo que hay que hacer es generar oportunidades, más espacios comunitarios de atención en territorio para darle oportunidades a la gente, porque nadie de la gente que está en calle quiere vivir en la calle, sino que termina por diferentes situaciones, como decía Mauri, estando en la calle. Entonces nos parece que el abordaje es acercándonos y construyendo alternativas para que la persona pueda salir de esa situación. Y también a nivel internacional está demostrado que por la fuerza o involuntariamente no se soluciona el problema, porque las instituciones que hay están sobrepobladas, igual que las cárceles, los manicomios. Hay sobremedicación y medidas de contención mecánica y sobrepoblación, entonces, y no hay capacidad a veces de personal para atender a la gente o capacitación. Entonces nos parece que no es el camino y en ese sentido nos genera tristeza que se siga intentando de esta forma. Si bien entendemos que hace poquito salió una carta de comerciantes de la zona por lo que generaba las personas en situación de calle, nos parece que hay que generar espacios de diálogo, de encuentro y de buscar alternativas y soluciones para que todos vivamos en comunidad. Y justamente siguiendo el mismo tema, integrantes de Radio Vilar de Voz de este colectivo expresaron su rechazo a esta ley de internación compulsiva. Señalan además que exigen políticas públicas para evitar la exclusión social y también rechazaron la existencia de centros manicomiales como el Hospital Vilar de Voz. El mismo sistema por diferentes motivos te excluye de la sociedad y terminas en la calle durmiendo en un cartón con 4 frazadas y un nylon, y creo que lo que hay que hacer es buscar que se cumplan los derechos humanos. Un derecho fundamental para un ser humano es vivir, tener un techo digno y una casa digna, y tener las mínimas cosas dignas para sentirme como persona, ¿no? Porque en la calle es muy fácil pasar por al lado de uno que está durmiendo en la calle y mirarlo así. Está durmiendo en la calle y pasás por al lado y no se te mueve ni un pelo. La directora de Protección Social del MIDES, Fernanda Ausper, defendió esta ley de internación compulsiva que empieza a regir el próximo domingo y que por lo menos han detectado 20 casos que entrarían en la normativa a partir de entonces del 25 de agosto. También aseguró que el Ministerio destinará cerca de 30 personas para esta tarea. Lo que incorporamos es el factor psicológico, no solo lo orgánico, sino también cuando hay un riesgo de vida por causas psicológicas. Lo que sí cambia es que hemos identificado muchas situaciones que son comprendidas por este artículo y son los primeros casos que vamos a abordar. ¿Cuántas personas se identificaron en esa situación? En esa situación al día de hoy específico y que no hemos logrado resolver en este tiempo, tenemos alrededor de 20 personas. Pero después va a iniciar el proceso y a raíz de la llamada de un vecino, de una vecina que nos dice que hay una persona que está amenazando o que no tiene por qué estar amenazando, pero está en un delirio agudo, que no para de gritar, esos son los casos que están comprendidos por la ley, a los que el equipo va a ir, el equipo va a conversar, tratar de conversar con la persona, porque muchas veces es muy difícil en estas circunstancias, y solicitar el apoyo de ACE, para que un médico certifique que sí, que esta persona está descompensada y en ese
en ese ámbito se va a solicitar el apoyo del Ministerio del Interior para el traslado involuntario. Muchas veces ya cuando se llega a todo ese proceso la persona accede a ser trasladada y bueno, va a ser recibida en un centro hospitalario y ahí empieza a correr todo lo que está determinado por la Ley de Salud Mental. El presidente de la República convocó a una reunión esta tarde en Torre Ejecutiva para ultimar los detalles de la reglamentación que prácticamente estaría terminada y que se empieza a aplicar a partir del domingo, según informó el diario El País. También sobre este tema, el colectivo Ni Todo Está Perdido, que nuclea a personas en situación de calle, manifestó preocupación por la agresión sufrida por un compañero el pasado martes en el centro de Montevideo. Para Humberto, integrante del colectivo, este tipo de hechos son producto de discursos de violencia instalados en la sociedad. El estado de salud, hasta lo último que supimos fue que estaba bien, estaba más o menos estable, pero eso pues no tenemos más conocimiento. Sí, lo conocí, alguna vez me los atravesé por algunos lugares, algunos espacios, y bueno, creo que esta situación es algo que se puede decir que es constante, o que se puede decir que no siempre pasa, pero que además creo que la idea de esto es denunciar o no denunciar, decirle al vecino gracias por hacer este video, gracias por mostrar y visibilizar lo que una persona en situación de calle puede llegar a vivir. Personalmente creo que esto es producto de los discursos que hay últimamente en la vuelta de los discursos de la violencia, ¿no? Del hecho de que viene una ley de internación compulsiva el domingo, que se va a entrar en rigor. Entonces toda esta violencia, todas estas situaciones de convivencia o de mala convivencia, de poca gestión y de poco entender que una persona que está en situación de calle también es su vecino. Entonces, acéptelo como su vecino, acéptelo como parte también del paisaje que tiene la calle, pero acepte también y acérquese a hablar con esa persona y entienda que también siente, que también vive otras situaciones, que también atraviesa muchos dolores como el que usted atraviesa en su casa encerrado. El Ministerio de Salud Pública no financió campañas antitabaco en los últimos 5 años, como exige la normativa. Esto fue a respuesta de un pedido de acceso a la información pública realizado por el equipo de MBD Noticias. El Ministerio de Salud Pública no financió campañas antitabaco en los últimos 5 años, incumpliendo la normativa vigente. En una respuesta de la Secretaría de Estado a una solicitud de acceso a la información pública realizada desde MBD Noticias, la cartera justifica el incumplimiento asegurando que la recaudación de las multas por infracciones a la Ley 18.256, con la cual se deben financiar estas campañas, va a rentas generales. Sin embargo, según figuran las rendiciones de cuentas de los últimos años, el dinero quedó en el Ministerio de Salud Pública y no fue derivado a rentas generales, como dice la cartera en su respuesta oficial. Allí figura que entre 2021 y 2023 la recaudación por este concepto fue de casi 5 millones de pesos. Consultado al Ministerio de Salud sobre qué campañas desarrolló en esta materia, dijeron a MBD Noticias que participaron de la denominada Los Colores del Daño, realizada por varias organizaciones y que desconocen el destino de los fondos recaudados con las infracciones. El artículo 22 de la Ley 18.256 establece que el dinero por multas debe ser administrado por el Ministerio de Salud Pública y que debe volcarse, además de en campañas antitabaco, a los gobiernos departamentales y a la sociedad civil. Además, el decreto 284, que reglamenta la ley, dispone que el Ministerio debe contar con una cuenta corriente bancaria en la que se depositará el porcentaje recaudado por concepto de multas. El próximo lunes comenzará la gira nacional de la comisión que defiende el sí en la reforma plebiscitaria de la reforma de la seguridad social, que se va a poner a consideración en octubre, y lo hará con un acto en el departamento de Paysandú. El domingo 1 de septiembre comenzarán las barriadas para entregar la papeleta y aportar argumentos puerta a puerta, y el 4 de septiembre será el lanzamiento oficial en el Teatro El Galpón. El día 26 inicia lo que es la recorrida del comando del plebiscito a lo largo y ancho de todo el país, del 26 de agosto, quise decir, hasta el 21 de septiembre vamos a estar realizando una primer recorrida de todo el comando con la papeleta del sí, y a la misma vez, decirlo así, el 1 de septiembre se van a estar desarrollando las primeras barriadas en los territorios con puerta a puerta, donde vamos a estar hablando con el vecino y la vecina sobre estos temas, y a la misma vez entregando la papeleta,
como el 4 de septiembre, y acá ahí sí ya empiezo a cerrar las fechas en particular, y están todas y todos invitados a las 18:30 horas en el Teatro de Galpón, va a estar haciéndose el lanzamiento público, donde bueno, ahí va a haber actividades culturales y efectivamente oratoria en el marco del plebiscito. Acá hay una campaña que el objetivo que nos habíamos planteado es que una papeleta le pueda llegar a cada ciudadano y cada ciudadana sin importar su orientación político-partidaria que tenga definida y resuelta hacia el próximo 27 de octubre. Acá nosotros estamos hablando de una campaña del plebiscito que tiene que ver con dignificar el ingreso familiar que pueda tener alguien en el momento de llegar a la jubilación o a la pensión. Trata de ganar años de vida, trata de defender la vida. La presidenta del Sindicato del Banco de Previsión Social defendió el planteo hecho al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, de llenar las vacantes en el organismo. Si bien el presidente del BPS desestimó este reclamo, recordando que estamos en un año electoral, que no se puede cumplir con esta solicitud de tomar personal, desde el sindicato precisaron que el pedido no se orienta a contratar gente, sino a reservar las vacantes. Entendemos que hay un decreto presidencial que prohíbe determinadas cosas y lo que queremos justamente es llevarle a él, que en definitiva es el que tiene potestades para resolver esta situación, justamente que tome la definición a favor de los trabajadores del Banco de Previsión Social como el organismo más grande en seguridad social del país, ¿no? Ante las declaraciones del presidente del BPS, Alfredo Cabrera, quien negó que existan vacantes sin ocupar en el organismo y se mostró sorprendido ante el reclamo sindical, Sosa señaló: no debería de estar sorprendido porque nosotros estamos en conflicto y estamos transitando los caminos de la negociación tripartita en el Ministerio de Trabajo y por otro lado nosotros sabemos que no se puede ingresar personal en el año electoral. Lo que justamente estamos solicitando es que las 331 vacantes que todavía no se han eliminado, el presidente tome la definición por decreto de no hacerlo, porque en la medida en la que se siguen jubilando compañeros y compañeras podemos atender cada vez menos la demanda que requiere la atención a la ciudadanía y una buena calidad en el trabajo, ¿no? No hemos tenido ninguna devolución al momento, pero esperamos, apelando al sentido común del presidente, que entienda que en un año en donde se puso en marcha una reforma de la seguridad social, donde 800 compañeros y compañeras se jubilaron y después se eliminaron en el entorno de más de 500 vacantes, todas resoluciones firmadas por el presidente Cabrera, que puedan entender el nivel de estrés y la sobrecarga de trabajo que tiene el personal del Banco de Previsión. Vamos a otro tema, porque el asesor en seguridad de Cabildo Abierto, Jorge Gómez Arbiza, dijo que de aprobarse la reforma constitucional que habilitaría los allanamientos nocturnos, Cabildo impulsaría una reglamentación para dar garantías en estos procedimientos. Cabildo dice que llama a votar que sí en este plebiscito, que se realizará en simultáneo con las elecciones del mes de octubre, pese a que inicialmente su equipo de seguridad había recomendado lo contrario. Cabildo lo que hizo hincapié es que ese tipo de medida, por el contexto y peligrosidad que implica llevarlos a cabo en determinados lugares, que sería bueno que una vez que sea aprobado, si se aprueba, que se disponga por vía legal o reglamentaria que el fiscal, el juez o cualquier integrante designado legalmente por el Poder Judicial vaya como garantía a esos procedimientos, garantías para los policías, para las personas intervenidas y para el entorno. Lo otro es dotar de los instrumentos técnicos necesarios, visores nocturnos, etcétera, para que la policía actúe adecuadamente. Y si bien la policía está acostumbrada a operar en forma nocturna en todos estos aspectos, el procedimiento de allanamiento lleva un establecimiento en un escenario mucho más prolongado de cualquier otro procedimiento. Y si ocurren situaciones o se encuentran medios de prueba, todavía más, porque hay que esperar la concurrencia de otras autoridades, de policía técnica, etc. Entonces se mantiene un escenario que es muy riesgoso. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la ciudadanía respalda la aprobación del plebiscito, nosotros decimos que se debe estudiar muy pormenorizadamente cuáles son los detalles garantistas de ese procedimiento. Y también Gómez Arbiza defendió a Cabildo Abierto de las críticas que le realizan ante la propuesta de declaratoria de emergencia nacional ante la situación de inseguridad. Sostuvo que Cabildo Abierto ve con preocupación que los únicos delitos que han bajado son los que van contra la propiedad y no los que ponen en riesgo la vida.
Entre las 12 medidas presentadas por Cabildo Abierto se cuentan la declaración de estado de emergencia nacional en seguridad pública por 120 días, operativos intensivos, blindaje fronterizo contra el crimen organizado y traslado de presos peligrosos a cárceles de máxima seguridad. Desde filas oficialistas, las medidas suscitaron algunos reparos. Por parte del entorno del candidato presidencial blanco Álvaro Delgado, sostuvieron que algunas de las propuestas ya se están implementando. Desde el Partido Colorado las tildaron de humo y el Frente Amplio las tachó de electoralistas. Lo que vemos con preocupación es que todos los delitos que han bajado en general que se prodigan son delitos contra la propiedad. Es decir, si a ti te rapiñan, te hurtan, te estafan, eventualmente podés recuperar los bienes que perdiste a raíz de ese delito. Pero el delito de homicidio es irreversible. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿hasta cuándo vamos a tolerar este nivel de falta de respeto por la vida humana? ¿Y cuál es el guarismo que podemos aceptar que vale la pena tolerar en este tipo de delitos? Para nosotros ninguno. Independientemente de los resultados positivos, antes de cuestionar por electoralista o cualquier otro perfilismo, me parece que hay que acentuar el trabajo en este aspecto que es la pata más chueca de la mesa. Y vamos a hablar de algunas inclemencias del tiempo, por ejemplo, de las lluvias intensas que en algunos barrios afectan y mucho. Por ejemplo, en el asentamiento 13 de octubre, que sufre las consecuencias cuando hay mucha precipitación y porque un arroyo de la zona se desborda y además puede causar inundaciones que afectan la entrada y salida del barrio. Vecinas y vecinos de este asentamiento piden soluciones. Alrededor de las 5 de la mañana más o menos el arroyo que nosotros tenemos acá a menos de una cuadra estaba bastante, por unos 50 centímetros más o menos o quizás menos, a punto de desbordarse. Está en base a la situación, nosotros estamos para este lado que siempre es una zona inundable y estamos con ese miedo también, ¿no?, de que siga lloviendo y que se logre inundar, y la complicación nuestra es que la calle que tenemos es la única entrada y salida que tenemos acá. Si se inunda no pueden salir. No tendríamos cómo salir si se llegase a inundar. ¿Ya ha pasado esto en algunas otras ocasiones? Sí, ha pasado. Creo que más o menos la última vez fue hace 4 años, ¿tá? Y llegó bastante alto, o sea, casi 1 metro dentro de las casas. ¿Han pedido alguna solución o algo para poder trabajar en eso? Sí, nosotros nos hemos estado comunicando con el Ministerio de Vivienda y con Intendencia, ¿tá? Y hace poquito tuvimos una audiencia. Y nada, o sea, ahora estamos esperando a ver soluciones. Acá ves de que, por ejemplo, está el puente que lo hicieron por el ABC de la Intendencia, que fue una manera de cual pudieron prolijar, pero en realidad quedás hasta más de 1 metro inundado, lo que es la parte de la plaza, lo que es las amapolas, toda esa zona está inundada. Y vamos a hablar de números porque una encuesta realizada por equipos consultores sobre eventuales escenarios de balotaje, la fórmula del Frente Amplio derrotaría a la del Partido Nacional o eventualmente a la del Partido Colorado. La encuesta se hizo entre el 17 y el 30 de julio a algo más de 1.200 personas en forma presencial, pero también mediante teléfonos celulares. El comando del candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, maneja datos de una encuesta realizada por equipos consultores que plantea posibles escenarios de balotaje con los candidatos del Partido Nacional y del Partido Colorado. La consulta fue guiada de la siguiente forma. Imagine que hay una segunda vuelta y los candidatos son Álvaro Delgado y Yamandu Orsi. ¿A cuál votaría como presidente? Según el documento, Yamandu Orsi tendría el 48% de la intención de voto y Delgado un 39%, lo que posiciona al candidato Frente Amplista en una posición de favoritismo rumbo al balotaje. Por su parte, el 5% dijo que votaría en blanco y un 8% no sabe, no contesta. En tanto, si el contrincante es el candidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda, los números amplían la ventaja de Orsi sobre el candidato colorado. En este escenario, el 50% señaló que votaría al Frente Amplista para ser el próximo presidente, mientras que un 36% se inclinaría por Ojeda. Fuentes consultadas señalan que estos datos surgen de un escenario de mínima ventaja, por lo cual la diferencia podría ser mayor. Entre otros datos, la encuesta midió también las opiniones en torno a la definición de la fórmula presidencial y refleja una muy buena aceptación de cómo el Frente Amplio la resolvió, hecho que se visualiza de esa forma a la interna del partido como hacia afuera.
El integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, Raúl Viña, quien demandó al Poder Ejecutivo para acceder a información sobre el proyecto de hidrógeno verde de la empresa GIF Global en el departamento de Paysandú, reclamó ante la justicia una reparación económica porque incumplió la sentencia del Poder Ejecutivo y presentará una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde el Ministerio de Industria afirmaron a MB Noticias que la cartera cumplió con el fallo y entregó la información en tiempo y forma. Nosotros hacemos muchos pedidos de acceso a la información pública, tenemos más de 20 juicios hechos al Estado, a diferentes reparticiones del Estado. En este caso, el juicio es al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo fue condenado a entregar la información. Presentaron un recurso que se les declaró improcedente y se les rechazó. El plazo para el cumplimiento de la condena venció el jueves pasado. El abogado nuestro fue el viernes por ahí, no habían entregado nada, o sea, no cumplieron con la condena. Personalmente yo fui hoy también a ver si había habido algún cambio, por las dudas tampoco. O sea, no han cumplido con la condena y ahora lo que nos queda a nosotros es avisarle al juez del incumplimiento y solicitarle que les ponga astreintes para que ellos empiecen a pagar una multa, en cierta manera. No es multa la palabra clara, pero que tenga un costo esto, porque realmente al final vemos que el Poder Ejecutivo se está burlando de la justicia. Y por otra parte, hay una frase que estuvo en estos días en el ambiente y que yo la creo muy bien. Si ocultás los documentos es porque algo raro hay. Y antes de irnos a la pausa, vamos a decir que una buena parte de Uruguay está contento porque Peñarol clasificó a los cuartos de final por la Copa Libertadores. A pesar de perder 1-0 ante The Strongest a 3.650 metros de altura sobre el nivel del mar, en La Paz, Bolivia, los carboneros se metieron entre los 8 mejores de la Copa. Esto no sucedía desde hace más de 13 años, la última vez en 2011, que Peñarol, también dirigido por Diego Aguirre, llegó a la final de la Libertadores. Esta noche, desde las 7 de la tarde, en el estadio Morumbí, Nacional visita a San Pablo, también en busca de la clasificación a cuartos de final. En el partido de ida jugado en Montevideo, empataron 0-0. Ahora hacemos una brevísima pausa a la vuelta de la misma. Tenemos más temas para compartir, pero también estaremos dialogando con la investigadora Mabel Beruá sobre la viruela del mono. No se vayan. Hace una semana nos sorprendíamos cuando la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia de salud pública el brote de viruela símica que surgió, o por lo menos que está haciendo un gran impacto en África, pero bueno, habría que prestarle atención porque se puede trasladar a otros continentes, que es lo que de a poquito ha estado pasando. Pero para saber un poco más y qué es lo que podemos esperar, de qué se trata esta viruela, estamos recibiendo a Mabel Beruá, integrante de la sección de virología de la Facultad de Ciencias. Un gusto tenerte con nosotros esta mañana. Gracias. ¿De qué se trata esta viruela, este virus que ha llamado tanto la atención de la Organización Mundial de la Salud como estar atentos? La medida es correcta. Es un virus como tantos otros patógenos, sea virales o no virales, que tenemos en el planeta, en una dinámica de nuestra civilización humana que ha cambiado mucho y estamos en contacto más con la parte de la naturaleza salvaje. El virus no es nuevo. Fue detectado en el año 1958 y de un niño, y se mantuvo siempre contenido en una región de África, en un histórico que también circulaba otro virus muy importante que sí era humano, que era la viruela, y para la cual hubo una vacunación que tenía protección cruzada con este. El punto y lo que ha pasado tanto en el 22 como lo que está ocurriendo ahora es que se ha visto una mayor transmisión y dispersión y ha salido del continente africano. Claro, acá en el 22 hubo también algunos casos, se hablaba más de la compra inclusive de algunas vacunas, no sé en qué, si efectivamente se hizo, ¿no? No sé, pero lo bueno era que se resolvía. Claro. Había el brote y se resolvía. Mismo en el continente africano, sobre todo en lo que es la cuenca del Congo o África del Oeste, en esos países, los brotes existieron a lo largo de todo este año, por más que de todas estas décadas, pero se resolvían.
lo que ¿Y está qué ocurriendo tiene ahora diferente ahora? ¿Es una nueva cepa, una nueva variante y es más riesgosa? A ver, los dos clados que ya capaz ya han escuchado, la población está informada, que está el clado 1 y el clado 2, existen desde los orígenes del virus. Hubo un trabajo muy intenso que hizo la OMS en los años 81, 86, donde ya definió esos dos clados. El uno más localizado, su origen en la cuenca del Congo, en República Democrática del Congo, y el otro era con una tasa de mortalidad del 10%, y el otro clado, el 2, de una tasa de mortalidad del 1% en los países de África del Este. Eso ya existía. El punto es que esos dos clados que seguimos viendo, más o menos localizados en las regiones, se han dispersado y se han mantenido en el tiempo. Entonces, la gran pregunta que tiene la Organización Mundial de la Salud y todos los organismos de salud vinculados a este tema es que la transmisión no sea permanente, digamos, que esté circulando a nivel de población humana, porque estamos hablando de los humanos, y que eso, bueno, implique otro tipo de comportamiento a nivel de transmisibilidad de la enfermedad y comportamiento con la población humana. Eso es el factor, yo pienso, principal, por lo cual es bueno tener una alerta, es bueno tratar de cerrar el círculo cuando hay un brote que realmente cierre, como ocurría antes. ¿Cómo es la transmisión y si estamos preparados aquí en Uruguay ante un eventual brote? La transmisión es un virus cutáneo y de mucosas, genera unas pústulas que son muy desagradables y dolorosas. Bueno, viene acompañado previamente por fiebre, inflamación de ganglios, pero la expresión son esas pústulas que terminan resolviéndose en costras, donde hay mucho virus y ese virus es contagioso. Por eso los fomites, si quedan restos de costra arriba de una superficie, unas sábanas en un hotel, ese tipo de cosas, hay que tenerlo presente porque es contagioso. Entonces, el contacto estrecho con esas pústulas o fluidos que tengan virus es la forma de contagio. Granos con pus, por decirlo de alguna manera. O mismo la costra seca puede tener. Esa es la forma de contagio. Ajá. ¿Y las vacunas que hay hoy o qué población está más expuesta a tener esta viruela? ¿Hay protección? La vacuna, que es la vacuna emblemática contra la antivariólica, con la cual se puede erradicar el virus, un virus que sí es de la misma familia, que es el virus de la viruela, y que es específico solo de humanos y se erradicó del planeta. Esa vacuna sirve, tiene protección cruzada y es la que actualmente se emplea cuando aparecen los brotes o cuando es necesario que poblaciones van a zonas endémicas se tengan que vacunar. Esa vacuna está mucho más refinada de la que fue el origen y la cual nosotros nos vacunamos, como ya comentamos hace un ratito. Cuando comentamos es porque la gente que tiene, bueno, del 77, digo, que nació hasta digamos, la erradicación fue declarada en el año 78 por la OMS. Y después de esa fecha... Los nacidos después del 78, digamos, no tendrían esa protección. Probablemente no. Para decirlo en cifras, ¿no? Pero también es una gran pregunta saber si todavía tenemos tanta protección. Pero probablemente ayude. Ajá. Igualmente, la forma de transmisión que es vía contacto con esos fluidos o esas costras es una forma que uno puede controlar con buenas pautas de comportamiento, con una alerta a nivel, o una buena identificación a nivel clínico, porque en muchos casos pueden pasar silenciosos, puede alguien tener solo una pústula y no ir al médico por eso y confundirlo con otra enfermedad. Entonces, está bien que se haya emitido esta comunicación por la OMS para estar más alerta a nivel de los sistemas de vigilancia. Claro, y igual no tiene nada que ver con lo que vivimos con la pandemia reciente, ¿no? Eso es importante, porque cuando la OMS saca eso, uno se pone con la piel de gallina y todas las alertas. No es lo mismo. No es lo mismo, no es la misma vía de transmisión, no es la misma tasa de transmisión. Este virus tiene mucho menos tasa de transmisión, pero es importante ver si ahora algo de eso puede haber cambiado a nivel de lo que es población humana, que no es el huésped natural de este virus. Claro, y te quería hacer dos preguntas. Por un lado, ¿qué condiciones se dieron para que esto escapara de esos brotes, digamos, cercados que se habían generado hasta ahora en estas últimas décadas? Y el riesgo de mortalidad, porque dijiste que una de las variantes tiene un 10% de mortalidad, lo cual es importante. Clado 1 tiene un poco más de mortalidad. ¿Qué se dio? Y es la gran pregunta que muchos científicos que trabajan en el tema se hacen y entidades de salud, es cómo
desde que se descubrió, pasaron 50 años que estuvo siempre anidado en África y no salió de África, recién ahora en los últimos años ocurre. Parte de lo que se evalúa en eso es que África nunca está muy contenida a nivel de salud, tiene mucha precariedad y de últimas trabajar en África, tratar de contener los brotes, vacunar las poblaciones. Es un desafío vacunar a veces. Puedes tener una excelente vacuna, pero si no alcanzas a controlar y a inmunizar las poblaciones, es difícil que controles la transmisión de este virus. Y lo que también está sobre la mesa es que probablemente este virus esté ya circulando en la población humana, pero sin ser identificado, digamos, de una forma más silenciosa. Y esto en parte hay trabajos que se han realizado donde se ve que, en particular cuando infecta, nosotros tenemos una forma de defendernos, hay una enzima que es capaz de cortar y dejar huellas en ese ADN del virus, y las secuencias genómicas que se hacen ahora de estos virus ven que esas marcas están. Es como si estuviera ya desde más de una década estuviera ya presente, circulando de forma más silenciosa en nuestra población. Veo que algunos países están trabajando en algunos protocolos para frenar poblaciones en aeropuertos. ¿Es por ahí el camino o con una conducta responsable ante la primera sintomatología, digo, una pústula que aparezca? Eso es importante, digamos, si uno está informado, y por algo creo que la OMS hizo esto, de observarse mejor algún tipo de manifestación clínica que pueda estar asociada a ir a un médico y el médico también tener presente que esto puede ser, ayuda muchísimo. Y a nivel de aeropuertos, vamos, no sé, pasa por un escáner, si tenés fiebre puede ser muchas cosas también, pero es importante que la población esté alerta, que se observe mejor y las pautas de conducta también. Si ves una persona que tiene esos síntomas, probablemente ya ahora vas a saber cómo no tenés que contactarlo, digo, no tocarlo, Sí. no estrechar contacto. Sí. Y en Uruguay tenemos que, digo, se está trabajando, ustedes como virólogos están mirando, ver qué vacunas o si trabajar en eso, o qué ¿se está haciendo algo en la comunidad científica? Yo trabajo con otro virus dentro de esa misma familia, no con Mpox, que es como se le denomina ahora. Sigo las alertas, tengo fuentes de información y es clarísimo que cuando un virus comienza a manifestarse más en determinados núcleos de población aparecen más alertas o más casos y eso. Claro. Pero en sí trabajo con otros virus porque tienen otros aspectos buenos. Trabajo en el virus Vaccinia, que es el original virus vacunal, que es una excelente herramienta biotecnológica actualmente. Ya tenemos que ir cerrando, pero te quería preguntar también, porque bueno, así como el COVID-19 se originó en principio por una transmisión de un murciélago y se traspasó a humanos, en este caso, bueno, también, no sé. Sí, es un virus zoonótico este caso. Exacto. ¿Tenemos que tener mayor cuidado o hay algo que estamos haciendo mal que esto cada vez es más común? Vamos, el epicentro es África. En los países de África, con condiciones sanitarias diferentes a las que tenemos nosotros en una ciudad como la nuestra, donde hay contacto estrecho con la fauna salvaje. El huésped natural de este virus son pequeños roedores, no está identificado cuál es. En África se caza para comer, digamos, el contacto con animales que están infectados es el origen de esos primeros brotes. El punto es que eso se resolvía. Ahora cuando el virus ya está en la población y circula un poco más silenciosamente, eso es lo que la OMS, pienso, quiere controlar en este momento, y informar a la población es importante, estar más atento a manifestaciones clínicas y de última, bueno, resolver un plan de vacunación. Llegado el caso, bueno, focos de importancia, que sabes que si neutralizas eso mediante vacunación no se va a dispersar. Cierta tranquilidad entonces. Sí, no es lo mismo que la pandemia. Mabel Beroa, muchísimas gracias por estos minutos. Y nosotros ahora seguimos con otros temas, porque el sindicato del personal que trabaja en el sector del gas por cañería, servicio que depende de ANCAP, se reunió con la ministra de Industria, Elisa Facio, para manifestarle su preocupación por la pérdida de personas usuarias de la firma Montevideo Gas. La preocupación que tenemos por el futuro de Montevideo Gas, dado que en los últimos 3 años se ha profundizado la pérdida de usuarios. Si contamos desde que se fue Petrobras hasta ahora, son casi 4.000 usuarios menos que tenemos,
Y esto genera que una tendencia cada vez más agravada y hace que temamos por lo que suceda en el mediano plazo con la empresa. En un contexto de un gas natural que sigue teniendo un papel residual en la matriz energética, con las mismas dificultades estructurales del suministro de Argentina, tanto en volumen como en precio, si no tomamos algunas acciones concretas, tememos que la empresa que distribuye gas en Montevideo en un mediano plazo se esté planteando ajustes serios. Y si a eso le sumamos que se está invirtiendo en realidad en un nuevo software informático que objetivamente genera la posibilidad de reducir puestos de trabajo, tememos primero por la continuidad del servicio público en el mediano plazo. Esto que quede claro, no estamos diciendo que mañana haya un problema, pero tampoco queremos sentarnos a esperar que eso se suceda en los próximos años y ahí recién estar viendo qué sucede. Nosotros le dijimos que hemos presentado a la dirección de la empresa planes comerciales alternativos, que hemos estado abiertos a discutir escenarios para adelante donde manteniendo los puestos de trabajo potenciemos a la empresa, pero que no tuvimos receptividad hasta ahora. Y vamos a hablar de lo que va a pasar la noche del domingo o del 24 al domingo, la noche de la nostalgia. 150 locales se inscribieron en la Intendencia de Montevideo para esa noche, para realizar eventos debido a una nueva edición de la Noche de la Nostalgia. Aseguró que se autorizaron 122 fiestas, pero también confirmó que se encuentra disponible el teléfono 1955.000 para denuncias de irregularidades durante esa noche. El año anterior hubo 128. Esta vez ya tenemos 150 solicitudes, por lo cual creemos que por algún número vamos a superar las del año pasado, pero por poco, digamos, capaz que llegamos a 140, 145, eventualmente a 150. Respecto al tránsito, vamos a tener un operativo muy grande a lo largo y ancho de todo el departamento que va a estar controlando la documentación del vehículo y también haciendo espirometrías. Recuerden que la tolerancia es 0, o sea, no se puede tomar alcohol y conducir. Vamos a hacer la espirometría, si da positiva se aplica una multa de 15 UR, que son en el entorno de 25.000 pesos, y además se retira la libreta por no menos de 6 meses. Estamos coordinando con el Ministerio del Interior, que tiene sus propios móviles, y además la Intendencia ha contratado 50 policías eventuales para cubrir esta noche. González se refirió a cómo funcionarán los servicios de limpieza en el feriado del 25 de agosto. El sábado va a ser normal. Y el domingo, que es feriado, va a retomar a las 22 horas, por lo cual le estamos pidiendo a la ciudadanía que saque los residuos a los contenedores luego de las 19 horas del domingo. Si a lo largo de todo el día feriado ve basura alrededor del contenedor por un tema de hurgado, recuerden que pueden mandar una foto al WhatsApp 092-250-260 y la Intendencia va a ir a limpiar. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, terminó su gira por Medio Oriente sin haber logrado una tregua, un cese al fuego entre Israel y Hamás, mientras que la violencia sigue cobrando vidas en Gaza, donde murieron más de 50 personas en ataques israelíes en las últimas horas. Al concluir su visita a la región, Antony Blinken aseguró que Israel aprobó un calendario para la salida de sus tropas del territorio gazatí y urgió a Hamás a aceptar la propuesta, a pesar que el movimiento palestino no la ha rechazado explícitamente, pero asegura que anula los términos previamente acordados. Hamás insiste en el retiro completo de las fuerzas israelíes, una vía que concluya la guerra en el enclave y la reconstrucción del mismo, así como el intercambio de rehenes en manos del grupo islamista por palestinos presos en cárceles de Israel. Blinken sostuvo que Estados Unidos no aceptará ninguna ocupación a largo plazo de Gaza por parte de Israel y que el acuerdo es muy claro sobre el cronograma, pero el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha subrayado en distintas ocasiones que cualquier tregua con Hamás sería temporal y que la ofensiva de su ejército no concluirá en Gaza hasta que logren eliminar a Hamás. Mientras tanto, las tropas israelíes intensifican su ofensiva en la franja de Gaza, donde al menos 50 personas murieron y más de 100 resultaron heridas en las últimas 24 horas, elevando a 40.223 personas la cifra total de muertos, la gran mayoría civiles, incluidos miles de niños, mientras Israel argumenta que los ataques están dirigidos a milicianos terroristas de Hamás y la yihad islámica. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13 y a las 18:55 y nosotros volvemos con el gusto de siempre mañana bien tempranito a las 8 aquí en TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien.